Compatriotas, muy buenos días. Les saluda Jorge Luis Micalay Lozano para compartir con ustedes 7 minutos de reflexión. El día de hoy, 10 de abril del año 2022, iniciaré como siempre enviándole mi saludo a todos los peruanos, pero de manera muy especial a todos aquellos compatriotas que viven en nuestros territorios, desde Tumbes hasta Tacna, pasando por Arica, Pisagua, Iquique, Chipana, todo Tarapacá, territorios siempre peruanos. La reflexión del día de hoy va a girar en torno a un tema muy importante, como es la reforma de la Constitución. Mucho se ha hablado sobre el particular, pero lamentablemente este tema es uno que debería conocerse desde las aulas escolares, lógicamente de acuerdo a las edades de los educandos, pero es un tema que no debe pasar por alto y que toma mayor vigencia cada 5 años, o en todo caso cuando se acerca un proceso de elecciones generales, o inclusive cuando habiendo pasado un proceso de elecciones generales como ha acontecido en nuestro país, cuando surgen corrientes antagónicas que buscan, algunos, mantener intocable la Constitución y otros promover incluso hasta una asamblea constituyente. De alguna manera, eso demuestra cómo nuestro país se encuentra siempre polarizado. Una polarización que ya viene desde varios procesos electorales y lo que hace es más bien dividir a los peruanos. Los peruanos que nos unimos y nos encontramos de alguna manera juntos cuando se trata, por ejemplo, de la selección peruana de fútbol, lo cual está muy bien, no puede ser lo único pues, que nos une. Deberíamos estar unidos en otros aspectos incluso más importantes, como puede ser, por cierto, una eliminatoria o clasificatoria para un mundial de fútbol. Claro que esto es importante de alguna manera, claro que sí, muy importante porque son nuestros colores, pero miren ustedes qué importante no serán los temas económicos, financieros, tributarios, en general, todos los temas vinculados a lo que es la política en nuestro país. Entonces, el tema de la reforma de la Constitución pareciera que en los últimos meses, semanas también habría que decirlo con mayor claridad, ha tomado nuevamente esa vigencia que solamente acontece mayormente cada 5 años, aunque también, como ya hemos visto, tras un proceso electoral donde surgen estas corrientes antagónicas, como ya lo he señalado. Pero en torno a este tema habría que preguntarse varias cosas, ¿no? Habrían varias interrogantes que tendríamos que absolver para poder hablar con propiedad de este tema. Solamente mencionaré tres, por así decirlo, de los tantos que podríamos analizar en torno a lo que es la reforma de la Constitución. En primer lugar sería, ¿cuál es el mecanismo adecuado para poder emprender dicha reforma? Podría ser a través de una asamblea constituyente, podría ser a través del Congreso de la República, tal como lo señala el artículo 206, en los cuales encontramos solamente dos mecanismos para reformar la Constitución. Y ambos pasan necesariamente por el filtro del Congreso de la República. Podría tratarse también de otra forma, una comisión especial que podría de alguna manera emprender este trabajo, ¿no? Por dar solamente algunas formas de esta reforma de la Constitución. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el mecanismo adecuado? Y de alguna manera y colateralmente con esta pregunta sería si estamos en el momento adecuado para hacer esa reforma, considerando que nos encontramos todavía en esta denominada pandemia que todos conocemos y que ha originado una crisis mayor. Se ha fortalecido esa crisis no solamente económica, sino laboral, moral, ética, en todos los aspectos. Y por lo tanto eso podría de alguna manera desviar la atención a estos temas que son sin duda alguna más urgentes. Otra de las preguntas que nos podríamos hacer es cuáles son los aspectos de la Constitución, cuáles son aquellas disposiciones constitucionales que deberían de modificarse o en su caso derogarse. Encontramos a muchas personas que proponen una reforma de la Constitución, pero que mayormente no señalan cuáles son aquellos artículos, aquellas disposiciones de manera clara, precisa, que deben ser reformadas. Y no solamente eso, sino cuál sería el texto que va a sustituir ese artículo o esa disposición constitucional que vendría, en su caso, a ser reformada. Y eso no está de ninguna manera claro, menos aún por aquellos grupos que propugnan esa reforma de la Constitución y peor aún,
aquellos que nos hablan de una asamblea constituyente. Entonces, estamos en esa disyuntiva. Podríamos plantearnos incluso otras preguntas, y esta también, sin duda alguna, que es fundamental. Primero, hemos hablado de cuál sería el procedimiento adecuado. Estamos también hablando de cuáles son aquellas disposiciones de la Constitución que debieran modificarse y, en su caso, derogarse. Una tercera pregunta de las tantas que nos podríamos plantear, y esta es fundamental, sin lugar a dudas, es quiénes son las personas o quiénes serían las personas idóneas y encargadas de hacer esta reforma constitucional. Hay un dicho muy antiguo: zapatero a sus zapatos. Se puede tener muchas ilusiones, mucho corazón, muchos deseos, pero si no se tienen los conocimientos del caso, de nada va a servir. Es lo que encontramos, por ejemplo, cuando tenemos un presidente de la República inecto, incapaz, que podría ser a lo mejor una buena persona, si es que así fuera, pero que no tiene pues las competencias académicas, los conocimientos para poder emprender de la mejor manera, para poder de alguna manera ejercer el cargo que tiene como presidente de la República. Y es por eso que nos encontramos en esta situación, ¿no? Y así, no solamente es el caso del presidente, es el caso de los ministros, es el caso de los congresistas, es el caso de las diferentes autoridades que forman parte, pues, de la administración del Estado. Entonces son tres de los tantos temas o tres de las preguntas que podríamos nosotros analizar, respondiéndolas con claridad, sin pasionismos y sobre todo pensando en lo mejor para nuestro país. Seguiremos desarrollando estos temas vinculados a la reforma de la Constitución, que es un tema muy importante, y por el día de hoy vamos a dejar allí estos momentos de reflexión. Por cierto, como siempre, los invito a compartir nuevamente 7 minutos de reflexión el próximo domingo, y si usted lo tiene a bien, por supuesto, analizarlo, comprenderlo y, por qué no, compartirlo entre nuestros compatriotas. Me despido hasta el próximo domingo y, como siempre, que Dios nos proteja.